Enhorabuena. ¿Cuáles son aquellas preguntas que tal vez no nos animamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué postura da más placer? ¿El tamaño importa? Usted puede participar de esta conversación y está con nosotros el licenciado Alejandro Velarde, él es psicólogo y terapeuta sexual, para hablar de este tema y estas preguntas que tal vez no nos animamos, no nos atrevemos, nos da vergüenza, o tal vez ni siquiera la persona a la que le vayamos a preguntar tiene la respuesta para esta pregunta, licenciado. Claro. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, evidentemente cuando se habla de preguntas relativas al comportamiento sexual, siempre se juegan una serie de situaciones. Por ejemplo, a la persona le preocupa qué puede pensar mi pareja si yo le hago ciertas preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, a ella le puede preocupar qué tal si ella le sugiere nuevas posturas o si toma la iniciativa para tener relaciones sexuales. ¿Qué puede pensar él? De repente a él no le preocupa tanto esa situación, ¿no? Porque por cuestiones de género, por cuestiones sociales, como que está en cierta forma más programado para preguntar o ser más curioso o tomar más la iniciativa. Entonces muchas veces lo que nos limita es eso, lo que creemos que nuestra pareja puede pensar acerca de ellos. Y eso lamentablemente limita el placer, limita la vida sexual, porque una buena vida sexual tiene que ver con el alimentar las fantasías, con el crear nuevas alternativas de conducta sexual, pero lamentablemente esa actitud a veces es la que problematiza un poquito, ¿no? O por ejemplo pensar que cierta práctica sexual es anormal, entonces ni siquiera me doy el permiso de tenerlo a nivel de fantasía, claro, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Licenciado, yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace y que viene a ser un mito en la sociedad es si el tamaño del pene importa. Claro. ¿Importa o no importa? Bueno, a nivel de la percepción, digamos, de las expectativas, puede haber un nivel de importancia, podríamos decirlo, pero estrictamente hablando en sentido, digamos, del placer que se puede obtener tanto de parte de él como de parte de ella, el tamaño del pene no juega un rol tan preponderante en el placer sexual. Eso se debe a que en el caso de la mujer el punto de máxima excitación está en el clítoris, que está en la entrada de la vagina, ¿no? Entonces lógicamente no es necesario que exista, o es indistinto, mejor dicho, el tamaño del pene en sí. Y por otro lado, en el caso del hombre, la zona de mayor sensibilidad es la cabecita del pene, que es el glande. Por tanto, eso se puede estimular de manera directa. Entonces, a nivel fisiológico, digamos, en cuanto a placer sexual, no hay una relación directa entre el tamaño del pene y el placer que se pueda obtener. La cuestión es más subjetiva, ¿no? Porque socialmente se habla de que mientras más mejor. Entonces ese criterio también se lo aplica a la vida sexual y ahí es donde puede haber dificultades. Pero estrictamente hablando es indistinto el tamaño del pene en cuanto al placer sexual, tanto de él como de ella, ¿no? Licenciado, otra pregunta. Algunas personas dicen que sienten ganas de orinar antes de llegar al orgasmo. ¿Eso es real? ¿Pasa? Bueno, puede darse, ¿no? Lógicamente, porque en la zona genital, obviamente tenemos también la vejiga que es adyacente, fronteriza, digamos, a todos los órganos genitales internos, y esto se puede dar también porque es una serie de sensaciones que se van produciendo a medida que se aumentan los niveles de excitación. Lo que no debiera suceder es que haya incontinencia urinaria durante la actividad sexual, obviamente eso sería un poco inadecuado, ¿no? Ya, a todo esto, ¿existe un promedio se quedó preocupado para tener relaciones sexuales? Un promedio se preocupó. De tiempo. De tiempo. De tiempo, o sea, existe un tiempo ya la que está bien, que está mal. ¿Cuánto dure él, se refiere? Ajá. Claro, bueno, eso también es relativo. Estadísticamente, según algunas investigaciones, el hombre eyacula, digamos, más o menos después de 2 o 3 minutos de producida la penetración o el coito. Pero eso sí, pero estadísticamente, pero eso es totalmente relativo, ¿no? El hombre puede desarrollar, claro, el hombre puede desarrollar la capacidad de controlar o regular sus niveles de excitación para tener un tiempo mayor. Ahora, ojo, yo estoy hablando de que estas investigaciones dicen que es a los 2 o 3 minutos aproximadamente de producida la penetración. Claro. Sin embargo, previo a la penetración está lo que se conoce como los juegos previos, lógicamente, y eso por supuesto puede durar varios minutos. De hecho, lo ideal es que en una relación sexual haya un buen tiempo de juegos previos, y luego la penetración, y lógicamente que no termine inmediatamente la interacción sexual solo al producirse la eyaculación en el caso de él, por ejemplo, y la pérdida de la erección, ¿no? Y ahí es donde hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? El hombre como que tiende a enfatizar un poco más la parte coital, la parte de la penetración, y la mujer como que tiende a enfatizar un poco el antes de la penetración y el después.
¿no? No debiéramos olvidar que la respuesta sexual completa tiene que darse en ese antes, en ese durante y en ese después. No hay que enfatizar solo uno de esos elementos, sino que los tres son importantes. Y eso va a ayudar lógicamente a tener un mayor nivel de control eyaculatorio en el caso de él. Hay muchos mitos también que podemos aclarar. Hay un mito y que los escuchaba sobre todo en los varones, es el que la mujer tenga mucho tiempo de uso sexual puede cambiar la forma de la vagina, por ejemplo. Bueno, la utilizan otras palabras, obviamente, pero se lo voy a decir. Se lo estoy explicando de una forma muy educada. Claro, bueno, depende cómo se lo entienda también. Lógicamente, la frecuencia de la actividad sexual va a favorecer la elasticidad de los músculos vaginales, pero eso en ningún momento va a disminuir la calidad del placer sexual que se puede experimentar, ni a nivel de la percepción de él mismo durante la actividad sexual, ni tampoco a nivel de ella. Más bien eso va a ser mucho más saludable, porque a medida que se practica, que se desarrolla, mejor dicho, la práctica sexual, se conoce mucho mejor, la persona conoce mucho mejor sus propias sensaciones, el tipo de estimulación que viene de cada zona de su propio cuerpo. Y para que exista placer es fundamental que la persona primero conozca las sensaciones propias, obviamente de sus genitales y de sus zonas erógenas, y que conozca también el tipo de estimulación que es agradable para la pareja. Porque ese juego, esa interacción de dar y recibir caricias y placer, etcétera, es lo que determina que haya una buena relación sexual, digamos. No tiene fundamento en realidad esa Otro de los mitos es que los hombres piensan en sexo cada 7 segundos. Es un estudio, dice, no sé. Ya se puso a pensar el Me colgué. Si hablamos de fantasía sexual, lo que varía de repente es el tipo de fantasía que puede tener un hombre o que puede tener una mujer, y puede variar también el cómo se manifiesta esa fantasía. Socialmente se educa al hombre para que manifieste más de lo que realmente piensa, para que esté como que más sexualizado de lo que realmente es, porque se lo considera que como hombre debiera pensar así, debiera tomar la iniciativa, debiera hacer muchas cosas. En cambio, en el caso de la mujer, la educación sexista, claro, implica más bien lo contrario, ¿no? Una buena dama es la que va a estar tranquila, la que no tiene ese tipo de pensamientos, la que no anda pensando en esas cosas, porque las que piensan en esas cosas son las de la vida fácil, entre comillas. Esos son estereotipos sociales, lógicamente. Lo que varía, como decía, es la manifestación. Para el hombre es más fácil manifestar un deseo o una fantasía sexual que tiene con su pareja. Él fácilmente le va a decir, ¿sabes qué? Quiero que cambiemos de postura, quiero hacer esta otra postura, o por último la hace directamente con ella. En cambio ella la va a pensar antes de decirle que quiere probar una nueva postura sexual de repente, ¿no? Porque él va a decir, a ella le preocupa qué va a pensar él, ¿no? ¿De dónde te sacaste eso? Claro, ¿con quién has estado? ¿Con cuántos hombres habrás estado? Aquí viene mi pregunta. ¿Es normal que las mujeres, por ejemplo, miren porno femenino? Bueno, el ver o no ver porno es una cuestión accesoria, digamos, que puede ser un complemento de la vida sexual. Lo que sí podemos decir es que es más usual que un hombre vea porno a que una mujer lo vea. No quiere decir que sea exclusivo del hombre y nunca de la mujer. Por ahí, pues, ahí aprendió la pose. Precisamente ese tipo de situaciones puede ayudar en la creatividad sexual, porque es algo muy importante en la relación de pareja. En cambio, en el caso del hombre, el ver un poco más el tema de la pornografía se debe a que los niveles de excitación los canales de excitación tienen que ver básicamente con lo visual y también otros elementos, obviamente, otros aspectos de los sentidos. En cambio, en el caso de la mujer no solamente es lo visual, ni básicamente es lo visual, sino que lo táctil fundamentalmente y los otros aspectos de los sentidos, por supuesto. Esperen un momento, licenciado, porque le cuento que nuestras líneas rebalsaron, todo el mundo está queriendo preguntarle aquí todas sus dudas que no se han animado aún a decirle. Ahí ya está, ahí va. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 650-67-515. ¿Por qué algunas veces pierdo el deseo en pleno acto sexual? Bueno, eso puede suceder muchas veces, una simple distracción puede causar que se pierda el deseo, ¿no? Lo importante es que la pareja desarrolle esos niveles de estimulación, de intercambio, de interacción sexual, para que esto sea algo relativo, digamos. ¿También puede ser? Puede ser, pero eso implica ya muchos otros elementos, claro.
es que la relación sexual no solamente se da en un entorno de afectividad, que debiera ser lo ideal de repente, pero la actividad sexual orgásmica de repente se puede dar también en una situación de no implicación afectiva. La pregunta dice Sí. en el acto sexual. En el acto o sea, sexual. Ya estás en el Ahora es diferente si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Si se trata de un hombre y pierde el deseo, la situación puede ser que pierda la erección también ahí, y eso va a ser especialmente problemático para él. Si es en el caso de la mujer y pierde el deseo, es probable que antes no hubo ya deseo o que desee y tiene una dificultad de tener orgasmo, o sea, le cuesta llegar al orgasmo a pesar de que quiera, digamos, ¿no? Claro. ¿Tenemos más preguntas, Paula? Claro que sí, aquí va. ¿Me saldrán hemorroides si recibo sexo anal? Saludos desde el plan. Bueno, el tema de la sexualidad anal, de la actividad sexual anal, tiene que ver con la prevención en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, el tema de la higiene, por supuesto, y en segundo lugar, cuestiones un poquito más precisas de lo que sería el coito anal. Tiene que haber un proceso de dilatación previa para que se pueda producir la penetración del coito, porque si no puede haber ciertas dificultades. Yo tenía una pregunta pensando en eso así rapidito, es que si verdaderamente la mujer y el varón disfrutan del sexo anal, porque por ejemplo hay la típica charla, ¿no? Y las escuchas que molestan en los grupos de WhatsApp, tus amigos. Claro, los amigos que por qué no tenés sexo anal, sin embargo los homosexuales lo disfrutan porque la glándula, no sé qué glándula, está cerca de esa parte del varón, pero eso es para el homosexual, pero la mujer disfruta del sexo anal y el hombre disfruta de dárselo. Bueno, sí y no, ambos pueden, tanto el hombre como la mujer, y más allá de la orientación sexual homo, hetero o bisexual. El fundamento tiene que ver lógicamente con los niveles de estimulación. Si estamos hablando de la penetración anal, por ejemplo, en el caso del hombre, la estimulación se va a dar, por supuesto, porque se estimula el glande, que es la zona de máxima sensibilidad. Para él digamos, sí sentiría placer. Sí hay un fundamento, digamos, fisiológico para ello, pero también no olvidemos que la zona anal está dentro de lo que es el resto de los órganos, del órgano genital, digamos, tanto de él como de ella. Entonces juega más ahí la cuestión de las sensaciones, el conocer esas sensaciones y el nivel subjetivo, ¿no? Cada persona va a determinar si es que es o no es agradable cierta estimulación en cierta zona. Lo que sí tiene que quedar claro es que el sexo anal no tiene que ser una obligación que se debiera realizar. Es una probable conducta sexual alternativa que puede tener la pareja y que debe ser de consentimiento tanto de él como de ella. Y que si ambos acceden a esta práctica, tiene que haber ese cuidado. Por ejemplo, el uso del preservativo es fundamental. Ese proceso de dilatación previa también es fundamental, porque si no, lejos de ser placentero, va a ser doloroso para ambos, ¿no? Más probablemente para la otra persona. Muy bien, más consultas, claro que sí, tenemos muchísimas consultas aquí. Nos están preguntando todos los que nos ven. Buen día, ¿por qué nunca tengo orgasmos durante el sexo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puede haber varias causas. En primer lugar, si se trata de una mujer, probablemente hay que ver, ¿el tiempo de estimulación antes del coito es suficiente, es adecuado, o es que su pareja va directamente al grano, como se dice? Si su pareja va directamente al grano, probablemente no es usted la que tiene un problema de deseo sexual, es que simplemente no está predispuesta fisiológica y psicológicamente para obtener placer. Si es que no es esa la situación y hay un juego previo prolongado, digamos, y aún así no tiene deseo sexual, hay que diferenciar. Si es solamente falta de deseo o ganas, usted no tiene fantasías de tener relaciones sexuales, no tiene ganas, o sí las tiene, pero a pesar de que las tiene no alcanza el orgasmo, no llega a ese momento de máximo placer. Son dos problemas, dos disfunciones sexuales diferentes. Sería la falta de orgasmo, que es aunque desea, no puede, digamos, ¿no? O la falta de deseo, que es que no tiene ganas y lógicamente tampoco se produce. Esas son disfunciones sexuales. Si es esa la situación, es terapia sexual lo que necesita. Perfecto, seguimos con más preguntas, muchísimas que nos están haciendo nuestros televidentes. ¿Puedo prevenir los gases vaginales durante el sexo? Los miro desde Cocha, excelente programa. Bueno, hay ciertos sonidos que en algún momento pueden ser inevitables en la actividad sexual, ¿no? De repente hay que aceptar que la actividad sexual y la zona genital tiene sus particularidades, ¿no? Y tiene sus aromas, sus aspectos, etcétera. Entonces, bueno, la sexualidad pues tiene que oler a sexo, ¿no? No tiene que oler a flores necesariamente. Pero por supuesto se puede acompañar, se tiene que crear un ambiente, pero hay situaciones que se van a producir y que es cuestión de conocerlas, ¿no? Y poder
asumirlas. Pero por de esa ejemplo es manera. una buena pregunta porque mucha gente tal vez dice, bueno, Claro, es normal, considera no que es anormal o ¿qué que, pasa? o que es Claro. problemático. Es normal. No Tenemos muchos precisamente. mensajes, licenciado, No queremos responder todas las preguntas. Aquí va, el siguiente. ¿Por qué hay pene curvos? Gracias por este sector y aclarar tantas dudas. Bueno, esta es una enfermedad en realidad, es un problema que no es psicológico, es un problema que ocasiona, digamos, la curvatura del pene y depende del nivel de curvatura para generar dificultad en la actividad sexual. Generalmente no afecta en el desempeño sexual ni de él ni de la pareja, ¿no? Pero es una cuestión física. Si no es muy marcada, no tiene por qué haber mucho problema, ¿no? Bien, ahí está entonces algunos mensajitos que fueron llegando y usted puede mandar más también en este momento. Licenciado, es importante no tomar en cuenta todos esos detalles. ¿Hay alguna enfermedad o malformación, por así decirlo, que pueda llegar a afectar la relación sexual como pareja? Bueno, hay una serie de enfermedades, digamos, ¿no?, que pueden darse, pero mientras no sea marcado, no hay necesariamente una consecuencia a nivel de la vida sexual. Digamos, en el caso de él, la curvatura del pene puede generar dificultades en ciertas posturas sexuales, pero no necesariamente que no pueda tener relaciones sexuales o que no alcance el placer, digamos. Ahora, si hablamos en el caso de la mujer, por supuesto, de ciertos problemas en los órganos genitales, como quistes o infecciones, etcétera, obviamente ahí va a haber alguna implicación, una consecuencia en el nivel de satisfacción sexual. El tratamiento inicialmente tendría que ser ginecológico, por supuesto, en este caso, para que no haya problemas, ¿no? Bien. Ahora, una pregunta clave es que todo el mundo... ¿Cuál es la pregunta clave? Todo el mundo siempre molesta con eso de que el tamaño varía según la raza. Por ejemplo, los hombres de tez oscura tienen una fama de ser pues ¿Y los bolivianos? dotados, digamos, ¿no? ¿Será que hay así de bolivianos? Cruceños, del Beni, habrá... ¿Varía, licenciado? Habría que hacer investigaciones al respecto, ¿no? Tendrían que ser investigaciones bien específicas, ¿no? Lo que sí, Alexia se anima, dice. Lo que sí se puede decir, lógicamente, la raza implica diferencias en todos los aspectos del cuerpo, pues, ¿no? Así como hay diferentes colores de cabello y forma, diferentes estaturas, diferentes contexturas físicas, etcétera, también lógicamente va a haber diferencias en el tamaño del pene, por supuesto. Claro. Sin embargo, sería hilar muy fino ya de estandarizar y decir de repente, no, si él es negro es porque tiene tal tamaño de pene, o si es blanco es tal tamaño de pene. O sea, es bastante relativo, ¿no? Varía bastante, pero en términos muy generales sí hay características. Si por la raza no nos podemos guiar, digamos. ¿Cómo nos guiamos? Podemos La guiar mano, por el tamaño de la piel, tamaño de la mano. ¿Es cierto eso de la mano y el pie? Esos son mitos en realidad. Por eso, chicos, Claro, que calzan 36. varía, hay un montón de diferencias físicas, ¿no? Pero no se puede, por lo menos no se ha demostrado en ninguna investigación que haya una relación directa entre el tamaño de la mano o del pie y el tamaño del pene, ¿no? Entonces son más que todo prejuicios o expectativas de repente que se tienen, ¿no? La única manera de poder determinarlo lógicamente ya es en el marco de la actividad sexual. Mirándolo. Enhorabuena,